Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Los grupos de información en campo enemigo, como se definió a la quinta columna en el argot interno manejado por los servicios de información franquista, jugaron su papel durante toda la guerra civil. Sus agentes se fueron infiltrando en todos y cada uno de los organismos públicos y militares republicanos. Espiaron, crearon un clima de psicosis colectiva e incluso participaron en el proceso de conclusión de la guerra, haciendo las veces de nexo de comunicación entre los bandos contendientes. Veamos cómo sucedieron estos hechos. Nos encontramos en septiembre de 1936. La sublevación militar contra el gobierno de la República había fracasado, pero el gobierno republicano era incapaz de dominar todo el territorio español, lo que dio pie a que se empezara un confrontamiento civil que en un principio todos estimaban de corta duración. Sobre Madrid, a principios de agosto de 1936, se cernían 4 columnas militares mandadas por los sublevados, que abarcaban un gran semicírculo con la finalidad de tomar militarmente la capital. Las que atacaban por el norte y noroeste de la ciudad, acercándose desde Guadalajara, Somosierra y Guadarrama, estaban formadas por tropas regulares, requetés y falangistas. Las que procedían del sur, que tras tomar Badajoz el 15 de agosto se acercaban hacia las puertas de Madrid, la integraban tropas coloniales, legionarios y ejército regular. Esta columna militar, por sus actuaciones, era conocida como la columna de la muerte. Es en este contexto cuando, en una entrevista que le hicieron al general Mola, uno de los directores de esta sublevación, unos periodistas de medios extranjeros, y a la pregunta de cuál de las 4 columnas tomaría Madrid, respondió que con ninguna de estas, sino con la quinta columna que ya está en la ciudad. La realidad es que en la retaguardia de la República, como en toda España, había gente que comulgaba más o menos con los sublevados, pero desde luego en la capital no existía ninguna organización capaz de hacer frente al gobierno republicano. Es más, aquello era en esos momentos impensable. Así que el general Mola en realidad presumió de algo que no existía en el momento en que lo dijo. Sin embargo, el concepto de quinta columna pasó a la historia como un grupo de personas que operan clandestinamente en la retaguardia del enemigo, saboteando, espiando o difundiendo programas para facilitar la victoria de las fuerzas a las que apoyan. Y en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés tachó de quinta columnista a todos los miembros de partidos fascistas o simpatizantes del nazismo, antes de la invasión alemana, y tras la ocupación alemana, estos también tacharon de quinta columnistas a los miembros de la resistencia francesa. Y ya en este siglo, conflictos como la guerra civil siria o la guerra civil afgana, ambas partes acusan a la otra de contar con el apoyo de una quinta columna interna. La quinta columna, término que, como ya hemos comentado, España ha exportado a la ciencia militar de todo el mundo, empezó en Madrid siendo unas modestas células que se habían organizado en la España republicana con una estructura y organización muy ingenua, apareciendo inicialmente en la capital a finales de 1936, cuando la situación comenzaba a ser trágica por el asedio de las tropas rebeldes. La primera organización quintacolumnista de la que tenemos constancia se llamaba España Una y nació en noviembre de 1936.
La lideraba un joven universitario falangista llamado Antonio del Rosal, y la formaban una veintena de personas, todas ellas familiares y amigos. Antonio, en su momento, fue movilizado por la República y nombrado teniente de complemento, siendo encuadrado en un taller anarquista que se dedicaba a la reparación de armamento en mal estado que llegaba desde el frente de Somosierra. Con el fin de no levantar sospechas por su pasado falangista, una de las primeras cosas que hizo fue afiliarse al sindicato anarquista CNT. Iniciaron sus actividades posiblemente con la esperanza de que la guerra no duraría más de 3 meses, y con la finalidad de apoyar desde dentro la caída de la ciudad y la toma de la misma por las tropas rebeldes en cuanto éstas lanzaran su ataque definitivo. La organización consiguió adquirir muy pronto un engranaje bien estructurado, en el que Antonio del Rosal era el líder absoluto, seguido de su cuñado Antonio Maya. Tras ellos estaba un viejo amigo de ambos, José Rodríguez, un militar barcelonés que había participado en la Sanjurjada en 1932. Durante los 3 meses que duró su existencia, Antonio del Rosal, apoyándose en el puesto que tenía al frente del taller de reparación de armamento, realizó diversos croquis sobre la situación de las fuerzas republicanas en el frente de Somosierra, que supuestamente fueron enviados a la zona sublevada a través de contactos que tenían en determinadas embajadas madrileñas, según se desprende de las declaraciones realizadas por él mismo tras su detención. También, entre sus objetivos, pretendían secuestrar al general José Miaja, que ostentaba el cargo de jefe del grupo de ejércitos de la región central en el ejército republicano, para entregarlo a los sublevados. ¿Qué decir tiene? Que esto era una meta inalcanzable para los elementos que constituían este grupo. Era más bien un sueño de verano. A principios de enero de 1937, el Servicio de Inteligencia Militar de la República descubrió accidentalmente la existencia de este grupo y, tras su seguimiento, el 29 de dicho mes, fueron arrestadas 20 personas. Los detenidos pasaron primeramente por la Checa del Castillo, que estaba ubicada en la calle Alonso Heredia, en donde estuvieron 40 días y posteriormente fueron llevados a distintos centros penitenciarios, acabando en una cárcel en Valencia, donde finalmente fueron juzgados por delito de espionaje y alta traición el 23 de septiembre de 1937. 12 de ellos, entre ellos su líder y su cuñado, fueron condenados a muerte y ejecutada dicha sentencia el 29 de dicho mes en el cementerio de Paterna. Mirando esto con los ojos actuales y a la vista de cómo sucedieron episodios posteriores, especialmente a partir del segundo semestre de 1938, parece una condena excesiva, pues realmente no eran más que un grupo de familiares y amigos que, llevados por un supuesto espíritu patriótico, jugaron con fuego, y que el daño que habían realizado a la República fue realmente mínimo. Más allá de las declaraciones que realizaron tras su detención, que es de suponer fueron realizadas bajo coacciones, no existe ninguna documentación de que sus labores de espionaje llegaran a los sublevados. Insisto, mucho castigo para un grupo de jóvenes inexpertos. Lo que sí que originó estas detenciones fue un fuerte enfrentamiento entre el Partido Comunista de España y el sindicato anarquista CNT, pues la mayoría de los detenidos tenían un carnet sindical de pertenencia a este sindicato, lo que a juicio de los comunistas suponía que había muchos emboscados derechistas en el sindicato CNT por la facilidad con que éste otorgaba afiliaciones. Tengamos en cuenta que ambas organizaciones luchaban por el control de las milicias y las instituciones del Estado republicano, y que unos pocos meses después
Entre el 3 y el 8 de mayo tuvo lugar un enfrentamiento armado entre ellas en Barcelona, del que salió favorecido el Partido Comunista, consolidando su posición en el gobierno. Otra organización quinta columnista que nació muy pronto estaba integrada por mujeres en su mayoría vinculadas a Falange y que se hacían llamar Hermandad Auxilio Azul María Paz. Este nombre se debe a una falangista de nombre María Paz Martínez Unciti, que fue apresada por milicianos el 30 de octubre de 1936, cuando intentaba ayudar a un amigo a pedir asilo en la Embajada de Turquía. Poco se sabe de los hechos que sucedieron a continuación, pero lo cierto es que su cadáver apareció con una herida por arma de fuego en la cabeza en las inmediaciones del cementerio de Vallecas, junto con otros 3 más. Este hecho supuso un antes y un después en la familia Martínez Unciti, y su hermana Karina, que no tenía nada que ver con la Falange, decidió agrupar en su entorno a un grupo, en principio reducido de mujeres, que se moverían por la retaguardia madrileña para ayudar a gente represaliada por la República. Para evitar infiltraciones de los servicios republicanos, utilizaron la técnica de las células triangulares. De esta forma, cada integrante de la organización era conocida con un número, y cada 3 formaban un triángulo, y sólo una de las integrantes de ese triángulo conocía a la que estaba en otro triángulo, formando una escala jerárquica con 3 niveles. Este sistema de seguridad resultó ser un éxito rotundo, ya que desde febrero de 1937, en que empezaron su actividad, hasta el final de la Guerra Civil, ni un solo agente republicano consiguió infiltrarse en Auxilio Azul. Es más, de hecho, la República no fue consciente en ningún momento de la existencia de esta organización. Con el fin de legalizar un poco su situación, montaron en la primavera de 1937 un taller de corte y confección en la calle Barquillo, vinculado oficialmente con el sindicato anarquista CNT, que se convirtió en su cuartel general. Con el paso de los meses, abrieron una tienda de novedades en la calle Hortaleza y un puesto al aire libre en el mercado de Torrijos. Con el dinero obtenido con estas actividades, se dedicaron a facilitar víveres a las familias de los detenidos, comprar en el mercado negro, ejecutar diversos sobornos y en algunos casos actuaban como enfermeras en los refugiados de las embajadas. Además, bajo el paraguas protector del sindicato CNT, se infiltraron en la Administración de Justicia y instituciones benéficas como la Cruz Roja Internacional. A finales de 1937, las quintacolumnistas se atrevieron a crear una pequeña red de sacerdotes que celebraban misas clandestinas en distintos lugares de Madrid. Y en la Semana Santa de 1938, en el sótano de una lechería ubicada en la calle Velázquez, más de 500 personas asistieron a los actos religiosos del Jueves Santo. En ningún momento los agentes de la República relacionaron la celebración de estos cultos con las quintacolumnistas. El hambre que se padecía en las grandes ciudades, especialmente en Madrid, resultó ser un fácil contexto para propagar las miserias de la República y actuar en su contra. En el invierno de 1939, con la guerra ya muy avanzada, el hambre y el frío son trágicos. El pan estaba reducido a 100 gramos por persona y no había carbón para combatir el frío invierno. La dieta estaba reducida prácticamente a lentejas de mala calidad, que el pueblo había bautizado, irónicamente, con el nombre de píldoras de resistencia del doctor Negrín. Y en esta situación se fueron generando manifestaciones en su mayoría de mujeres organizadas por las integrantes de Auxilio Azul, que al grito de «queremos pan y carbón, y si no, la rendición»,
minaban la moral de la retaguardia republicana. En marzo de 1939 la guerra estaba tocando su fin y en el taller de costura del auxilio social se pasaron días enteros cosiendo camisas azules, brazaletes con los emblemas de Falange y banderas rojigualdas. De esta manera, el 28 de marzo, Madrid amaneció repleto de banderas para recibir a las tropas de Franco que ya estaban entrando a la capital. Durante los más de 2 años en la que la Hermandad Auxilio Azul María Paz actuó en el Madrid republicano, entregaron más de 900.000 pesetas en ayuda en metálico a personas represaliadas, más de 800.000 pesetas en víveres y generaron alrededor de 3.500 cartillas de racionamiento falsificadas. Y lo que es más importante, en ningún momento los servicios de información de la República se enteraron de su existencia. Pero volvamos un poco tiempo atrás. En febrero de 1937 ya todo el mundo era consciente de que el conflicto militar iba para largo. La República se había consolidado en los territorios que dominaba y los sublevados no tenían capacidad militar para vencer rápidamente al ejército gubernamental. Es en estas circunstancias cuando aparecen en Madrid 2 organizaciones integradas principalmente por falangistas, que en principio actúan de forma independiente. Una de ellas es la denominada Antonio, llamada así por su líder, Antonio Rodríguez Aguado, que fue considerado por la República como el espía más poderoso que actuaba en Madrid. El 18 de julio de 1936, Antonio se encontraba convaleciente de una enfermedad pulmonar en el Hospital Militar de Carabanchel. Al enterarse de los movimientos militares, como miembro de Falange, abandonó el hospital sin permiso y se trasladó al Parque de Intendencia de Madrid, que estaba ubicado en Pacífico. Allí se sumó a varios oficiales y suboficiales del cuerpo que se habían alzado contra la República, pero la indecisión de los mandos propició que todo fracasara estrepitosamente. Tras muchos avatares en el Madrid republicano y su paso por diversas cárceles y hospitales, consiguió, en el juicio militar que se celebró contra él, convencer al tribunal de que su estado de salud era delicadísimo y que no tenía capacidad de movilizarse contra el Frente Popular, quedando libre. A partir de este momento, en octubre de 1936, empezó a contactar con diversos militares que, habiendo quedado en el ejército republicano, eran partidarios de los rebeldes. Además, en su condición de falangista, contactó con la cúpula de la Falange clandestina en Madrid, a cuyo frente estaba Manuel Valdés Larrañaga, que dirigía la organización desde la cárcel. De este recibió el encargo de crear una organización clandestina con falangistas y militares en la zona centro. En febrero, Antonio había contactado con más de 20 oficiales del Parque de Intendencia de Pacífico y con otros muchos que formaban parte de la Junta de Compras del Ministerio de Guerra. Unos meses después, llegó a tener personal afín en el Estado Mayor del general Miaja, encargado de la defensa de Madrid. Muy pronto fue imposible seguir en comunicación con Manuel Valdés, por lo que Antonio decidió mandar un correo humano a la zona franquista a través del Frente de Toledo, que alcanzó su objetivo. A partir de ese momento, sus actuaciones fueron supervisadas por el Servicio de Información de Policía Militar del Ejército Sublevado, a las órdenes del teniente coronel Bonel Huici, que dirigía el mismo desde Torre de Esteban Ambram, en Toledo. Este teniente coronel estaba directamente bajo el mando del coronel Hungría, responsable de los servicios secretos, y bajo la orden directa del general Franco. Las actuaciones del Grupo Antonio se dividieron en 2 grupos. Por un lado, se centraron en pasar personas perseguidas por la República al bando sublevado, utilizando la ruta conocida hacia el frente de Toledo, y por otro lado, lo que hacían era recoger información militar
sobre los planes del ejército republicano a través del personal infiltrado. En el verano de 1937, la organización Antonio instala una emisora de radio en un piso de la calle Vallehermoso, por la que comunicaba directamente mediante lenguaje cifrado con el teniente coronel Bonner Wilson. Es en ese verano de 1937 cuando Antonio Rodríguez recibe la orden de unirse con otra organización quintacolumnista que operaba en Madrid, denominada las Milicias de Pizarro, lo que no le pareció nada bien, pero como buen militar acató la orden. Esta estaba dirigida por un profesor falangista, Francisco Breñén, y por un capitán de infantería, José Burgos, que habían participado en el alzamiento de Guadalajara. Ambos habían creado en Madrid una red de agentes independientes que usaban como tapadera una academia de idiomas en la calle Naciones, en la que daban clases a altos mandos militares de la República y que en una muestra de normalidad se anunciaban en la prensa de la capital. Tal era la normalidad que intentaban aparentar que varios jóvenes integrantes de las milicias Pizarro se solían reunir en el Café del Prado para comentar la deriva de la guerra civil. Pensaban que allí estaban seguros, pues era un local frecuentado por muchas personas contrarias a la política del Frente Popular, pero en realidad el Servicio de Información de la República tenía allí infiltrados a varios agentes. Durante varias semanas, durante el mes de septiembre de 1937, los agentes encubiertos fueron obteniendo información. El 15 de octubre, en una gran operación policial, fueron apresados más de 30 integrantes de la organización Antonio y la práctica totalidad de los integrantes de las milicias Pizarro, pero Antonio Rodríguez fue capaz de escapar. Tras muchos avatares, finalmente Antonio pudo pedir asilo en la embajada de Turquía, en donde estuvo algo más de un mes, hasta que ésta fue asaltada por las milicias con el visto bueno del ministro de la Guerra, violando el espacio diplomático de la embajada. Antonio Rodríguez fue apresado y trasladado a Barcelona, en donde murió de muerte natural en prisión en octubre de 1938. Otro grupo quintacolumnista que empezó a funcionar en Madrid en 1938 era el denominado Colfín Corujo. Ignacio Corujo era un joven falangista que había conservado buenas relaciones con más de una docena de oficiales que estaban en puestos de responsabilidad en el ejército republicano, y Javier Fernández Colfín era arquitecto del Ministerio de Gobernación destinado en el Grupo de Defensa Antiaéreo de Madrid. Este grupo estaba formado por 4 secciones. La primera estudiaba los datos militares que tenían que hacer llegar al ejército sublevado. La segunda se dedicaba a asuntos jurídicos, auxilio a los detenidos y evasiones. La tercera se encargaba de la captación de nuevos integrantes. Por último, la cuarta se centraba en facilitar ayuda económica a las familias de los encarcelados y en la obtención de armamento. La información obtenida por los quintacolumnistas era enviada al bando sublevado a través de 2 emisoras de radio, una situada en Carabanchel y otra en la zona de Pintor Rosales, e incluso en un alarde de poder llegaron a usar la emisora del propio Ministerio de la Gobernación republicano para informar al bando franquista de un importante convoy de material militar situado en el nudo ferroviario de Alcázar de San Juan, que fue rápidamente bombardeado por la aviación expedicionaria alemana. A primeros de mayo de 1937, una importante redada policial, propiciada por un agente doble infiltrado en la organización, acabó con más de 40 detenciones, entre ellas las de sus líderes. Tras el juicio por espionaje, 14 de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados el 24 de junio de 1938. Durante la Guerra Civil, todos los condenados a muerte por los tribunales de la República con anterioridad a la batalla del Ebro en el verano de 1938 fueron ejecutados. Con posterioridad a esta batalla,
y teniendo en cuenta que el Poder Judicial republicano tenía clara la victoria de las fuerzas franquistas, la mayoría de las penas de muerte dictadas fueron conmutadas por la pena de cadena perpetua. Es, a mi entender, una forma con la que los responsables judiciales hacían un guiño a los futuros vencedores. De esta forma, todos los integrantes condenados a muerte de los grupos columnistas, como España Una, Antonio la Especia Pizarro y Golfín Corujo, fueron ejecutados. Sin embargo, a los integrantes de otras organizaciones quintacolumnistas, detenidos posteriormente, les fue conmutada la pena de muerte por cadena perpetua. Veamos ahora el caso del grupo llamado Los 195, que también operaba en Madrid. Uno de los líderes de ese grupo fue José Banús, un hombre sin apenas estudio que ha pasado a la historia durante la España franquista por participar en la construcción del Valle de los Caídos, por levantar el río madrileño del Pilar y el conocido Puerto Banús en la Costa del Sol. En el otoño de 1937, José Banús fue movilizado por el gobierno del Frente Popular y destinado al Hospital Militar número 24, en donde se trataba heridos de unidades anarquistas procedentes de los frentes de Talavera y Somosierra. Estuvo en este hospital durante toda la guerra, ganándose cierta reputación entre los heridos, que le llamaban doctor, a pesar de no tener conocimientos médicos. José Banús tenía una serie de amigos pertenecientes a Falange que se habían quedado en Madrid, y con ellos formó un pequeño grupo de ayuda mutua. Gracias a un integrante del mismo, contactó con el empresario vasco Horacio Echevarrieta, amigo personal de Indalecio Prieto, en esos momentos ministro de la Guerra de la República, pero que discrepaba abiertamente con la política represiva que había seguido la República. Horacio realmente nunca formó parte del grupo que lideraba José Banús, pero sí que les prestó toda la ayuda que le solicitaron. En enero de 1938, José Banús contacta con Jerónimo López Batanero, que lideraba la organización quinta columnista de nombre Los 195, y se integró en ella. En los 195 había un grupo importante de militares del ejército republicano que eran afines al ejército franquista, muy eficaces obteniendo información sobre los planes militares de la República, que pasaban al ejército franquista mediante una emisora de radio, enviando mensajes codificados mediante una clave usando el libro de Quo Vadis. El 5 de agosto de 1938, y mediante la información suministrada por un agente republicano infiltrado en la organización, fueron arrestados la mayoría de los integrantes, incluido José Banús. El que no fue arrestado fue el empresario Horacio Echevarrieta, por los altos contactos que tenía con la administración republicana, aunque sí tuvo que declarar en el juicio que se celebró por la amistad que tenía con algunos de ellos, exponiendo que por su casa pasaban cientos de personas y que no siempre se acordaba ni de sus nombres ni de las conversaciones que allí se mantenían. Tras su declaración, algo no debió ver claro el empresario, pues sin dirigirse a su vivienda, fue directamente a la embajada inglesa, en donde pidió asilo político, que le fue concedido, y en donde no salió hasta que finalizó la guerra. El juicio contra los 195 siguió adelante y finalmente el 3 de agosto de 1938 el Tribunal Militar dictó sentencia, condenando a muerte a 23 de los arrestados, entre los que se encontraba José Banús y Jerónimo López Batanero. Conscientes de que la guerra estaba perdida, los tribunales no se atrevieron a fusilarles y fueron dilatando el proceso con un sinfín de excusas, siendo puestos en libertad cuando las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo de 1939. El fenómeno quintacolumnista no se desarrolló solo en Madrid. En Barcelona también hubo grupos muy importantes.
La primera persona en liderar un grupo quintacolumnista fue José Ferrer Recasens, un falangista de 32 años, nacido en Puigpelat, en la provincia de Tarragona. Su idea era fundar una organización que tuviera autonomía propia y que pudiera mantener contacto directo con los servicios de información de Franco instalados en el sur de Francia. Así fue como en el verano de 1937 se empezó a gestar el grupo Todos, una de las organizaciones más eficaces de la Quinta Columna en Barcelona. Durante casi 8 meses, Todos facilitó una gran variedad de informes sobre la situación militar y política de Cataluña al servicio de información de los sublevados que tenían sus oficinas en la localidad de Montpellier, ciudad esta que era un nido de espías, pues en ella coexistían tanto los servicios de información de los rebeldes como los del gobierno republicano. Esta información era obtenida por una amplia red de colaboradores, integrada por carabineros, oficiales del ejército, telegrafistas, policías municipales, entre otras muchas ocupaciones. Para hacer llegar la información, la organización Todos usaba correos humanos de origen francés que se podían mover libremente por toda Cataluña. En diciembre de 1937, los servicios policiales republicanos apresaron a los principales dirigentes de Todos, siendo encarcelados en la prisión flotante Villa de Madrid, donde fueron sacados el 4 de abril de 1938 y fusilados sin juicio por agentes del Servicio de Información Republicano en las costas del Garraf. Pero la organización volvió a renacer. Uno de los integrantes de la misma, Emilio Puget, que había conseguido escapar a Francia, recibió la orden del coronel Hungría de volver a crear la organización Todos. Y en la primavera de 1938 vuelve a renacer. Y a medida que iba avanzando la guerra, los componentes de la nueva Todos fueron facilitando información cada vez más precisa sobre los movimientos militares de la República. Especialmente, recibieron la orden de identificar claramente el sistema defensivo de Barcelona antes de lanzar una campaña sobre Cataluña, cosa que fue facilitada por la organización con gran cantidad de detalles. Al finalizar el verano de 1938, cuando no habían transcurrido no más de 6 meses desde la nueva refundación de Todos, la organización fue otra vez desmantelada por servicios policiales y la mayoría de sus integrantes detenidos. Los máximos dirigentes fueron llevados a la cárcel de Gerona, en donde, ante la llegada del ejército franquista, fueron utilizados como rehenes para llegar hasta la frontera francesa. En todo este momento confuso, algunos integrantes consiguieron escapar de sus captores, pero la mayoría no tuvieron tanta suerte y fueron fusilados el 30 de enero de 1939 en las inmediaciones del actual Parque Natural de la Garrocha, muy cerca ya de la frontera francesa. Otra organización quintacolumnista en Barcelona fue la denominada Los Almogávares, liderada por Joaquín Aznar y que empezó a funcionar en el verano del 37. El coronel Hungría tenía un especial afecto a este grupo, pues se dedicaba principalmente a esconder en pisos francos a personas perseguidas por sus ideas políticas. A pesar de que algunos de sus integrantes fueron apresados entre septiembre y diciembre de 1938, como los hermanos García de Bañolas, y ejecutados en el foso del castillo de Montjuïc en las navidades de ese año, los almogávares siguieron operando hasta el final de la contienda. Existió una tercera organización quintacolumnista en Barcelona con el nombre muy original de Dado de Póquer, ideada por un joven abogado de nombre Millán Jara Cobos. En realidad, esta se gestó en el aeropuerto republicano de Getafe, en donde el joven abogado, que simpatizaba con los rebeldes, actuaba como intérprete de inglés con los pilotos que habían llegado a Madrid para combatir a favor de la República. En esta época contactó con algunos amigos falangistas
con los que inició un esbozo de una quinta columna. Conforme avanzaba la contienda, a primeros de 1937 fueron necesarios sus servicios como traductor en Barcelona, momento en el que, apoyado por personal de la aviación republicana, empezó a obtener información que remitía a Madrid, en concreto al hogar español de la CNT, en donde dos infiltrados falangistas les hacían llegar a las fuerzas sublevadas. En mayo de 1937 sus contactos en Madrid fueron detenidos por la policía, por lo que no le quedaba más remedio que contactar con los sublevados a través de la frontera francesa, y así siguió hasta primeros de 1938, en que, sintiéndose seguido, salió de Cataluña refugiándose en Perpiñán. En agosto de 1938, el coronel Hungría le manda reconstruir la organización Dado de Póquer en Cataluña, para lo que, el 12 de octubre de ese año, Millán manda a 3 agentes franquistas a la Barcelona ocupada con pasaportes franceses falsos y 30.000 pesetas. Se desconoce si llegaron a reconstruir Dado de Póquer, pues estaba muy cerca la ofensiva que se lanzó sobre Cataluña en diciembre de 1938. En el Ejército Popular Republicano también existían quintacolumnistas, especialmente a partir del año 38, en que se llama filas a quintas de entre 34 y 45 años, personas que dejaban, en la mayoría de los casos, una familia. Además, se daba el caso de que ya se estaban intuyendo la derrota, por lo que empezaron a producirse deserciones del ejército gubernamental, y en determinados regimientos fueron en números superiores a las bajas producidas por los enfrentamientos bélicos. También los tribunales médicos militares actuaban con múltiples recursos para evitar que amigos y conocidos fueran declarados aptos para ir al frente. Concretamente, en Ciudad Real, el tribunal médico se caracterizaba por tener un número elevado de personas no aptas para ir al frente. Así, el 6 de abril de 1938, el jefe militar de Ciudad Real ordenó la detención de todos los integrantes del Tribunal Médico de esa provincia y la revisión de todos los fallos de inutilidad emitidos desde el 19 de julio de 1936. Con esta acción, un 75% de los anteriormente declarados inútiles, es decir, más de 3.500 hombres, fueron declarados aptos y mandados al frente. En marzo de 1939, los últimos barcos que le quedaban a la República estaban en la base naval de Cartagena. En la madrugada del 5 de ese mes, el coronel Casado, al frente del Ejército del Centro, se subleva contra el presidente del gobierno, el doctor Negrín, y la noticia llega a Cartagena. Un grupo de quintacolumnistas saca de la cárcel a los falangistas que allí estaban retenidos y empiezan acciones militares con el objetivo de controlar la base y hacerse con el mando de la flota que estaba al mando del almirante Buiza. Paralelamente, los partidarios del coronel Casado también intentan controlar la base, para evitar que la misma cayera en manos del comunista Francisco Galán, a quien el presidente Negrín había ordenado hacerse con el control de la misma. Y a estos dos grupos había que añadir un tercero que, siguiendo las instrucciones del gobierno republicano, querían poner en el poder de la misma a Galán. Tras diversos cambios en el control de la base y diversos enfrentamientos, la incertidumbre de lo que podría pasar, con 3 grupos distintos armados enfrentándose entre sí, el almirante Buiza ordena en la madrugada entre el 5 y el 6 partir a la flota compuesta por 3 cruceros, 8 destructores y 2 submarinos rumbo a la base de Bizerta en Túnez, abandonando Cartagena. Aunque al final la base de Cartagena fue controlada militarmente por las fuerzas afines a la República y quedó bajo el mando de Francisco Galán, el gran vencedor fue el mando sublevado, que bajo ningún concepto quería que la flota quedara bajo el control de la República, que fue la gran perdedora, pues siendo Alicante y Cartagena los únicos puertos desde donde poder evacuar a los militares y familiares
de los restos del ejército republicano, esta no pudo realizarse al no haber flota, originándose grandes bolsas de refugiados, como sucedió en el puerto de Alicante, en donde muchos republicanos quedaron esperando barcos para ser evacuados que nunca llegaron. Y una nota irónica en esta historia: cuando ya estaban en alta mar, el general Buiza mandó un telegrama al coronel Casado con el siguiente texto: la flota, en espíritu, se encuentra a las órdenes de vuestra excelencia. Una cosa que me llama la atención es que, finalizada la guerra civil y tras el paso de algunos años, la mayoría de los civiles y militares implicados en estos actos, tanto quintacolumnistas como partidarios del coronel Casado, nos encontramos formando parte en puestos de responsabilidad de cofradías religiosas de la Semana Santa y en empresas estatales. De forma parecida a lo que sucedió en Cartagena el día 6 de marzo de 1939, la sublevación del coronel Casado provocó un enfrentamiento armado entre los propios integrantes de la República en las calles de Madrid. Unos, partidarios de Casado, y los anarquistas, que deseaban terminar con la guerra sin sentido, que ya estaba perdida. Y por otro lado, las milicias comunistas, defendiendo la idea de prolongar la lucha, siguiendo instrucciones del gobierno republicano. Al final, las fuerzas de Casado dominaron las calles de Madrid. Ya desde noviembre del año anterior, el coronel Casado llevaba manteniendo contactos no oficiales con altos militares franquistas a través de militares republicanos quintacolumnistas. En realidad, la plana mayor de Casado estaba plagada de ellos, como su ayudante, el teniente coronel José Centeno de la Paz, y su médico personal, el capitán Diego Medina. La intención de Casado era negociar una paz pactada en la que no hubiera represalias por parte de las fuerzas vencedoras. Y pronto llegaron noticias del ejército franquista, informando que era necesaria la rendición incondicional y que con posterioridad ya se eximirían de responsabilidades a todos los que no hubieran cometido delitos criminales. Vamos, un comunicado con una total ambigüedad, pero era lo que imponían las fuerzas vencedoras, y no podía negociar nada el coronel Casado. Para favorecer la política de Casado las semanas siguientes, los quintacolumnistas, ya sin ocultarse, empezaron a llenar las calles de octavillas en las que se hacía ver a la cobardía del presidente de la República, Manuel Azaña, por huir al extranjero, abandonando al pueblo, y de Negrín, Álvarez del Valle y Uribe, que eran defensores de prolongar la guerra. Finalmente, los quintacolumnistas de Madrid, siguiendo instrucciones del Servicio de Información franquista, a partir del día 26 de marzo, se fueron haciendo con el control de los centros neurálgicos de la capital, tales como las emisoras de radio, la telefónica, correos, telégrafos, centrales eléctricas y almacenes de víveres, hasta que llegaron 2 días después las tropas franquistas. De esta manera se impidieron destrucciones y actos de violencia de última hora. Al acabar la guerra, Franco recompensó a los miembros más activos de la quinta columna por los servicios prestados. Unos recibieron la consideración de excombatientes y los largos meses de lucha clandestina fueron equiparados a los servicios prestados en el frente por los soldados regulares. Otros obtuvieron distinciones militares, como la Cruz Blanca al Mérito Militar, la Medalla de Sufrimientos por la Patria e incluso pensiones vitalicias. A fecha de hoy, resulta difícil conocer el potencial cuantitativo de la quinta columna en la retaguardia republicana. La cifra más común reflejada y manejada por los historiadores habla de un total de unos 6.000 quintacolumnistas, la mayoría de ellos en Madrid y Barcelona, que contaban con alrededor de 50.000 colaboradores simpatizantes. Han pasado más de 80 años desde los acontecimientos descritos, y una visión hacia atrás en el tiempo nos permite afirmar que, por supuesto, la República
no perdió la guerra por las actividades de la Quinta Comuna. Tuvieron su importancia, como hemos visto en este audio, pero no fueron la fuerza decisiva que acabó con la misma. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.